the person next to you. Hoy estamos hablando Today we are talking about sobre la restauración del temor a Dios restoring the fear of God y sobre la restauración de los valores and about restoring the en values tiempos de caos. in times of chaos. Amén. Entonces hemos tocado temas bien relevantes. ¿Cuántos lo creen? We've talked about many relevant topics. Temas lately, donde se ha restaurado el corazón. where we restored the Hemos heart. hablado acerca de la restauración de la We've mente, spoken about restoring the mind, que fue la primera enseñanza. which was the first teaching, La restauración actually. del corazón, The restoration of our que heart. apóstol Guillermo trajo el tema. That apostle brought that topic. Tremendo tema. A great topic. Después profeta trajo el tema de la restauración de las Then relaciones, prophet talked about restoring the donde relationships, todos aprendimos de una forma extraordinaria where we all learned in an extraordinary lo que way tiene que ver con las relaciones. what we have to do with relationships. La semana pasada hablamos acerca de la restauración de los sueños. And last week we spoke about restoring the ¿Cuántos estuvieron dreams. aquí el domingo pasado? How many were here ¿A last week? cuántos el Señor nos está hablando? So to how many of us is God So, speaking? recuerden, no hay que preparar el entierro. So we don't need to prepare the Ni el burial funeral. ground nor the funeral. Dile que está a tu Remember, lado, hay que seguir preparando el we milagro need to keep preparing the miracle para que el sueño se realice. so that the dream can come true. Amén. Y hoy estamos hablando entonces sobre la restauración del temor a Dios. So today we're talking about the restoration of the Y fear of todas God. estas enseñanzas tienen como propósito And all of these teachings have a volver a lo purpose original de Dios. to go back to God's original. Como hemos estado hablando ya por tiempo, As we've been talking about de for la a while, única forma que las cosas van a ser restauradas en nosotros, the only way things are going to be restored in o que us, operemos verdaderamente como debemos operar, or that we can operate in the way that we should, es simplemente volviendo al propósito original de cómo fuimos creados. is going back to the original plan of how we were created. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, espero que el Señor I hope that the esté Lord restaurando cada área de tu vida is restoring every area of your para que life cumplas verdaderamente su propósito. so you can truly fulfill His purpose. Entonces el propósito es que volvamos al original de Dios, So the purpose is to go back to God's como original, dice en Génesis 1:26, just like it says in Genesis y dice de la 1:26. siguiente forma. English people, you can read on Entonces screen. dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Lo pueden leer en pantalla. Entonces cuando yo veo este versículo, So when I see this verse, entiendo que el propósito original de Dios con el ser humano I understand that God's original plan with human no era beings solamente plasmar la imagen de Él en el ser humano, wasn't just to place His image on human beings, pero también era plasmar en el ser humano una capacidad espiritual. but it was also to place in human beings a So, spiritual cuando yo capacity. veo ese versículo, So when I see that veo verse, que cuando dice el Señor para que sea como nosotros, I see that when it says so they can be like no solo us, se refiere a la imagen de Dios, He doesn't just mean about God's pero a las image, características que Dios tiene, but the characteristics that que God quería que has, estuvieran en nosotros. that we want it to be in Y una de us. esas características es que el Señor plasmó capacidad espiritual. And one of them is that He placed spiritual capacity, Es decir, Dios depositó en el ser humano meaning that He deposited in the human un being espíritu capaz a capable de tener spirit comunicación directa con Dios. that can have direct communication with Le God. dio la capacidad al ser humano de ser eterno, He gave human being the capacity to de be adorar eternal, y de responder a Dios to worship and to por respond el to God espíritu que puso en el hombre. through the spirit that He gave in man. Proverbios 20:27, mírenlo conmigo en Look what it pantalla. says in Proverbs. Y dice, el espíritu que Dios ha dado al hombre es luz que alumbra lo más profundo de su ser. So, ese es el espíritu que el Señor puso en el hombre. So that's the spirit that God placed in man. Pero desafortunadamente el hombre está más lejos de Dios hoy en día. But unfortunately, the man is more separated from God Cada nowadays. vez el hombre, por la falta del temor a Dios The everyday man, because of y fear por of la God, falta de valores, because of the lack of values of fear responde of God, menos cada vez a Dios. they respond less and less to God. Y en vez de que haya luz en el hombre, And instead of there being light in cada vez hay man, más oscuridad. every day there's more Y darkness. eso lo podemos ver en todos lados. And we can see that everywhere, Por eso necesitamos que el temor a Dios sea restaurado en nosotros. which is why we need the fear of God to be restored Y in sus us valores. and in its values. Cuando veo ese versículo de Génesis When I 1:26, see that verse in Genesis, no solamente veo que el Señor quiso plasmar la imagen de Él en el I hombre don't just see that He wanted to place His image in man y la capacidad espiritual en Él, and the spiritual capacity pero in Him, también veo que el Señor quiso poner en el hombre but I saw that He la wanted to also capacidad place moral. the moral Es capacity, decir, el hombre fue creado originalmente meaning that man was originally created para decidir con libertad to decide y freely con una conciencia and with a que sabe consciousness distinguir entre el bien that knows to distinguish between good y el mal. and bad. Miren lo que dice la Biblia en Deuteronomios 30:15. Look what it says in Deuteronomy. Dice, ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Básicamente lo que este versículo está diciendo So what this verse is saying es que Dios nos dio la capacidad moral is that God gave us the moral para capacity discernir entre lo bueno y lo malo. to discern between good and bad. El problema es que hoy a lo bueno le llamamos malo The problem is that the good we y a call lo it now malo le bad, llamamos bueno. and the bad we call it now Ya no hay good. una capacidad de conciencia There's not a consciousness a causa de capacity la falta del temor a Dios. because of the lack of fear of God. Simplemente el hombre está perdiendo todo esto por no conocer a Dios So man is losing all of this because they don't know God. y cada vez escoge más lo malo que lo bueno. And every day they're choosing more evil than good. Todo lo podemos ver reflejado en la sociedad. And we can see all of that ¿Cuántos reflected in dicen amén a lo society. que estoy hablando? How many can say amen to what I'm Amén. saying? Otra cosa que yo veo cuando leo ese versículo
de Génesis 1:26, And one of the things that I see when I see that verse veo in que el Señor no Genesis, solamente puso en el hombre o plasmó en el hombre su imagen, I saw that what the Lord placed in the ni man, la capacidad espiritual, not just the ni spiritual la capacity, capacidad moral, not just the moral pero también veo capacity, que el Señor quiso plasmar originalmente en el hombre but I also saw that he wanted to place originally la capacidad de razonar, the capacity to reason. le dio inteligencia, He gave him intelligence, es decir, Dios le dio al hombre meaning that he gave la man capacidad de pensar, the ability to la think, capacidad de razonar, the ability to reason, la capacidad de crear, the ability to create, de planear to plan, y aún de gobernar. and even to govern. Pero a causa de la falta del temor a Dios But because of the lack of fear of God, y a causa de la falta de valores en el ser humano, because of a lack of values in human simplemente beings, no está haciendo lo que es correcto. they're simply not doing what's en correct este tiempo. in this time. Esta parte de que Dios nos dio la capacidad de razonar This part about God giving us the capacity to reason, es la parte que habla de la intelectualidad de Dios, it speaks about God's intellectual. porque es la capacidad que Dios le dio al hombre And it's the capacity that God gave man para organizar todo lo creado, to organize everything that has been todo lo que hoy created, vemos, everything that we have seen, incluso including para guiar bien a la familia to guide the y family gobernar bien un país. and govern a country well. Pero hoy no estamos viendo eso. But we're not really seeing Hoy, that sin now. embargo, vemos que hoy el gobierno Now we see the o en el government, gobierno hay una división total. or in the government there's a complete ¿Cuántos lo ven en division. las How noticias many have todos los seen that in días? the news every day? Y aquí no vamos a hablar de un partido político And we're not going to talk about y political no vamos parties a hablar here. de preferencias. And we're not going to talk about Simplemente preference. vamos a hablar la verdad. But we're going to speak the truth. Vemos un gobierno que está dividido We see a government that's totalmente. divided completely. Vemos falta de valores en la We sociedad see a lack of values in y society. parece que el hombre, en vez de estar razonando, And it seems that instead of man reasoning, está echando a perder todo lo que toca. they're throwing away everything that Y they're vemos touching. caos por todos And we're lados. seeing chaos everywhere. Cuando veo ese capítulo, So when I see perdón, that- ese pasaje de Génesis That 1:26, passage in Genesis, y veo lo que el Señor quiso originalmente plasmar en el and hombre, I see what the Lord wanted to place originally su in man, imagen, his image, la capacidad espiritual, the spiritual la capacity, capacidad moral, the moral la capacity, capacidad para the razonar. capacity to reason. También veo en ese I versículo also see there que Dios puso en el hombre la capacidad para amar he gave man the ability y relacionarse. to love and build Es decir, le dio al relationships. hombre la capacidad para vivir en relación de amor Meaning that he gave him the con ability Dios, to relate in a con los relationship demás, with love, with others, con with uno God, mismo. and with ourselves. y eso lo habló profeta Dinora hace 2 semanas And Prophet Dinora shared that with de una us forma extraordinaria. in a great way, Porque ella extraordinary es way. extraordinaria. Because she acuérdense, is extraordinary, ¿ok? remember. Y esto significa entonces que tenemos la capacidad So that means that we have the de capacity relacionarnos en amor, to relate in love, en perdón, in forgiveness, en compasión in y compassion, en respeto. and in respect. Estas son algunas de las cosas que el Señor plasmó en el hombre. Those are some of the things that the Lord placed in El man. problema está The problem que is hoy vemos menos respeto en las diferencias. that now we see less respect in the differences. Vemos menos unidad en lo esencial. We see less unity in the essential. Vemos más odio que amor en la sociedad. We see more hate than love in Vemos society. menos perdón We see less forgiveness y menos compasión por los necesitados. and less compassion for those in ¿Cuántos need. dicen amén a eso? How many can agree with that? Solo solamente basta que veamos las noticias. We just simply have to look at the news. Entonces, cuando vemos todo esto So when we see all of this y entendemos lo que el Señor quiso plasmar en las personas and we understand what the Lord wanted to place como in su people propósito original, as his original purpose, vemos simplemente que este propósito we see that this purpose que el Dios quería plasmar en el hombre that God wanted to place in man se ha perdido a falta del conocimiento de Dios. has gotten lost because of the lack of Y knowledge como of no hay God. conocimiento de Dios, And since there is no no knowledge hay of temor a God, Dios. there is no fear of God. Y como no hay temor a Dios, And since there's no fear of entonces God, tampoco hay valores then there's also no values que representen la imagen de Dios en nosotros. that represent God's image in us. Entonces, hoy por eso estamos hablando de la restauración del temor a Dios. Which is why we're speaking about the restoration of the Y de fear los of God valores. and the values. Pero sería muy egoísta de nuestra But parte it would be selfish of us hablar lo que siempre se habla en las to iglesias. speak about what we always speak about in Hablar the del church, temor a Dios como individuos nada más. to speak about the fear of God as Es individuals only. importante hablar del temor a Dios como individuos. It's important to speak about the fear of God Es in importante que lo individuals. tengamos. It's important that we have Porque it eso es lo que nos hace a no pecar. because that's what makes us not Porque eso sin. es lo que nos hace decirle no a las tentaciones. Because that's what causes us to say no to Porque eso es lo que temptations. nos hace no meternos en It's what problemas. stops us from going into Pero problems. sería egoísta de mi But parte it would be selfish si of solo me trajéramos otra vez, porque eso ya lo vimos en los grupos de conexión. if I brought that again because we already saw that in the connection. Sería groups. egoísta si no les hago ver como pastor It would be selfish of me if I don't make you lo see que as a la falta pastor de valores what the lack of y values la falta del temor a Dios and the lack of fear of God está ocasionando en la sociedad, is causing in society, está ocasionando en este país what it's causing in this y está country, ocasionando en este mundo. and what it's causing in this world. ¿Cuántos están entendiendo How ahora? many understand that? Entonces, simplemente por eso queremos hablar hoy de cómo la falta del temor a Dios And that's why I want to speak about how the lack of fear of God y esa falta de valores
en las personas and the lack of values in people está afectando nuestro entorno, is affecting afecta a us. nuestra iglesia, It's affecting our church. afecta a nuestra ciudad, It's affecting our city. afecta a nuestras It's escuelas, affecting our schools. afecta a nuestro país. And it's affecting our country. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? How many have realized No that? vemos valores por ningún lado. We don't see values Aún anymore. en la misma iglesia, And even in the por church, falta de temor a Dios, because of a lack of God, fear of infidelidades, God, and robos faithfulness, en los trabajos, thieves and adulterio, adultery, pornografía, pornography, adicciones. addictions. ¿Cuántos están comprendiendo lo que estoy Are hablando? we getting what I'm saying? Ahora, por eso estamos en la iglesia, Which is why we're in church. para que podamos ser libres de todo So we eso can be set y free of para all que el of that. Señor nos sane y nos And so restaure. the Lord can heal and restore Amén. us. Pero la falta del temor a Dios But the lack of fear of God y la falta de valores and the lack of values está haciendo que se vea un caos en todos lados. is making chaos be No seen solamente en la everywhere. iglesia. Not just in church. No solamente en el país, Not just in the no country. solamente en las escuelas, Not just in the schools. sino en el mundo entero. But in the whole world. Entonces, por eso quiero llevarlos And that's why I want to take you. a que veamos desde una forma más general From a more general perspective, lo que está pasando en la sociedad what's happening in society por falta del temor a Dios because of the lack of fear of y God la falta de valores en las personas. and the lack of values. Mira lo que in dice people. la Biblia en Oseas 4:6. Look what it says. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Dile al que está a tu lado, To the person next to you. la falta del conocimiento de Dios The lack of knowledge of God hace que nos perdamos, causes us to be lost, hace que nos estemos destruyendo. causes us to be Y destroyed. todos los valores que les hablé al principio, In all of the values that I spoke in todo the lo que el beginning, Señor quiso plasmar originalmente, everything that the Lord wanted to place como no lo originally, estamos viviendo, since we're not living como no lo it, conocemos, since we don't know it, entonces esa falta de esos valores then the lack of those está values provocando que nos perdamos y nos are destruyamos. provoking us to be lost and get Y destroyed. en este pasaje bíblico que estamos leyendo, And in this biblical passage that we're reading, cuando se habla de que no conocemos a Dios, when they says that we don't know God, no se refiere a tener información de Dios, they're not saying about getting information porque creo from que God. todos tenemos información de Dios. Because I think we all have Todos information conocemos from de God. cierta forma a Dios. We all know God somehow. Pero este versículo no se refiere a eso. But this verse isn't speaking about Se that. refiere a que no conocemos a Dios en su carácter. It's speaking that we don't know God in His character. No conocemos a Dios en su We voluntad. don't know God in His will. No lo conocemos en sus principios. We don't know Him in His principles. Y entonces por eso las personas están más perdidas que un piojo en una peluca. Which is why people are more lost. No viven con valores. They don't live No viven with con temor a values. Dios. They don't live with a fear of Y God. cuando una sociedad, escúchenme bien, se aleja de estos principios que acabo de hablar, And when someone in society drifts apart from Por these falta del principles temor a Dios. because of the lack of fear of God, cuando una sociedad pierde el respeto por la vida, when a society loses respect for life, cuando una sociedad pierde la compasión por el prójimo, when the society loses compassion for your neighbor, cuando una sociedad pierde el sentido de la responsabilidad moral, when a society loses the lack of respect for life, automáticamente automatically esa sociedad cae en caos, that society falls in cae en chaos. violencia, It falls in violence. cae en división It falls in division. y cae en autodestrucción. And it falls in self-destruction. Por falta del temor a Dios, Because of the lack of por fear falta de of God, conocer a Dios because of the lack of y knowing por God, falta de los and valores. because of the lack of values. Dile al que está a tu lado, So the person next to you, cuando una nación pierde de vista estos when a valores, nation loses sight of these values, cuando pierde de vista cómo es Dios, when it loses sight of how God cuando no is, conocemos a Dios, when we don't know God, automáticamente automatically toda sociedad all society cae en caos, falls in chaos, violencia, violence, división division, y autodestrucción. and self-destruction. ¿Les parece que lo que estoy diciendo Do you feel like what I'm se saying parece a algo que han visto últimamente en las noticias? seems like something that we've been seeing in the news ¿Se lately? parece a algunas cosas que hemos estado viendo? Does it look like some things that we've been seeing? Mira lo que dice la Biblia en Oseas 4:1-3. Look what it says on the Bible. Dice de esta forma, lo ponemos en pantalla. Dice, israelitas, escuchen lo que dice el Señor. Ahora pongámosle americanos, Now put Americans, hispanos, Hispanics, estadounidenses, United o States. digamos todos los que viven en Estados Unidos. Say all of you who live in the United States. Escuchen lo que dice el Señor. Él ha entablado un pleito. ¿Cuántos son buenos para entablar pleitos aquí? How many are good to go and Que accuse decían, no, charges? échenmelo de una vez y se Okay, doblaban come las at me, mangas, come ¿verdad? at me, they say. Pues eran buenos para entablar pleitos. Pues miren lo que dice la Biblia. Escuchen lo que dice el Señor. Él ha entablado un pleito contra los que viven en este país. Porque aquí ya no hay lealtad entre la gente, ni fidelidad, ni conocimiento de Dios. Caos, Chaos, división, division. todo lo que estamos hablando más adelante. Abunda en cambio el juramento falso y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y la violencia, y se comete homicidio tras homicidio. Más adelante, por eso el país está de luto. ¿Cuántos creen que el país está de luto? How many believe that the country Dice, is se quedan grieving? sin fuerzas los que viven en él,
Y con los animales salvajes y las aves mueren también los peces del mar. Si empezamos a ver en las noticias If we start looking in the news, cosas como estas, things like these, entonces no nos preguntemos por qué. then let's not ask Es porque why. el Señor ha entablado un pleito con este It's país because the Lord has charges por la against this falta de country. valores, Because of the lack of por la values. falta del temor a Dios, Because of the lack of fear of God. por no centrarnos en la verdad bíblica Because we don't center y ourselves tener in the una verdad biblical truth relativa. and have a Cada relative quien truth. cree lo que quiere creer Everyone believes o what they lo que want le to conviene believe creer. or what is beneficial to them Y eso to es lo que believe. está pasando aún en la iglesia de Cristo. And that's what's even happening in the church of Christ. ¿Cuántos estamos entendiendo hasta ahí? Are we all getting that? Este pasaje habla de una destrucción masiva, This speaks about a por eso me destructive, a mass impacta. destruction. porque veo en este pasaje bíblico And I see in this passage todo lo que está pasando en el país all that's happening in the a country causa de múltiples cosas. because of many things. Destrucción masiva en la sociedad A massive destruction in a society causa de la falta del temor a Dios because of the lack of fear of y la God falta de los valores. and the lack of values. No hay lealtad entre la gente, There's no loyalty with people. no hay conocimiento de Dios. There's no knowledge of God, Por eso ahora vemos como resultado which is why as a result el aumento de la violencia we see the increase of violence y la criminalidad. and crime. La normalización, vemos hoy la normalización de conductas destructivas With the normalization of a destructive través de las redes conducts sociales. through social media. Todo lo tóxico es bueno All the toxic things are y good. todo lo tóxico lo celebramos dándoles likes. And we celebrate all the toxic Pero by a giving través it de a las like. redes sociales But through social hay media, una destrucción masiva there's such a massive destruction contra los valores, against the values, contra la iglesia, against the church, contra los pensamientos, against the thoughts, contra la pureza. against purity. ¿Cuántos ven redes sociales? Have anyone seen that on ¿Cuántos social saben media? todo lo que pasa en How las many redes have seen sociales? everything that happens on social Entonces media? simplemente ahí se refleja la falta de valores. So that's where you see the reflection of the Y del lack of temor a values Dios. and the lack of fear of God. Vemos la falta de respeto a la vida We see the lack of respect for y la life falta de respeto a la and the dignidad lack of respect for dignity y la verdad. and truth. Y hay una crisis ética y moral And there is an ethical and moral a crisis causa de la verdad relativa caused by relative truth que muchos creen that many y believe no en la verdad absoluta. and they don't believe in the Y hoy absolute nos truth. decimos cristianos, And nowadays we call ourselves pero Christian, votamos por aborto, But we a vote favor for del aborto. abortion. Hoy nos decimos cristianos, or we call ourselves Christian, pero votamos por la legalización entre matrimonios del hombre sexo, but del mismo sexo. we vote for marriage in the same sex. Hoy nos decimos cristianos, Today we call ourselves Christian, pero como no conocemos a Dios, but since we don't know los God, mismos cristianos estamos cometiendo muchos errores even the same Christians are making the same porque no mistakes estamos parados en la verdad absoluta, because we're not standing in the estamos absolute truth. parados en la verdad relativa. We're standing in the relative Voto truth. por lo que me conviene. I vote for what's No convenient for me. tengo los valores bien cimentados en mi vida. I don't have the values well planted in my life. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Are we getting that? Entonces esto puede provocar controversia. And this can provoke Sí, controversy. puede provocar división en la Yeah, it iglesia. can provoke Porque aún division la in the iglesia church. está dividida. Because even the church is divided. Precisamente porque hay una verdad relativa. Precisely because there's a relative truth. Y algunos pueden decir, yo me voy a parar de aquí y me voy a ir. And some can say, I'm going to get up and I'm going to leave. La Biblia dice en Juan The 6:6, Bible says in John 6:6 que un día Jesús estaba hablando la that verdad one day Jesus was speaking the y de truth. repente las personas se empezaron a ir And suddenly the people started to leave porque estaba hablando la verdad. because he was speaking Los the mismos truth. que eran discípulos The same ones who were o que se disciples decían or discípulos that called themselves empezaron a disciples abandonarlo started to a abandon causa de la verdad. because of the Y truth. en eso volteó a ver a sus 12 And in the moment he turned to look y at les his dijo, 12 ustedes también me van a and he abandonar. said, are you going to leave me too? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? And Peter said, who are we going to go Si to? solo tú tienes palabras de vida, If only you have solo words tú of tienes life. palabras de If verdad, only you have words of solo tú truth. tienes palabras que If only restauran. you have words that restore. Y Jesús les dice, pues sí, And Jesus said, well, yeah, yo los escogí a ustedes y no ustedes a I mí. chose you and not you, me. Y uno de ustedes es un diablo. And he said, one of you is a devil. Y más adelante And further fue ahead, traicionado Jesús. he was betrayed. Pero cuando se habla la verdad, But when the truth is el spoken, mismo pueblo se divide. the people get divided Porque no hay valores, because there's no values, porque no hay fundamentos. because there's no foundations. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy Are we hablando all getting ahora? what I'm saying? Mire lo que dice la Biblia en Jueces, cuando no hay una verdad absoluta, When there's not an absolute truth, cuando no hay una verdad centralizada when en la palabra, there's not a centralized truth in the estamos como word, dice la Biblia en Jueces 21:25, mira lo que dice. we are like what it says in Judges. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Esto quiere decir que no hay una verdad That means that en there's not a nuestra truth vida. in our life. Esto quiere decir que hacemos lo que creemos que es correcto, That means that we do what we believe pero is no está right. basado necesariamente en la palabra de But it's Dios. not based on the word Eso of quiere God. decir que hago lo que creo que me conviene, That means that I do what I feel is aunque esté convenient, rompiendo un fundamento bíblico. even though I'm breaking a biblical foundation. Esto quiere decir que me voy a callar porque no tengo que decir esto, That means I'm going to stay quiet because I don't need to say pero está that. rompiendo la integridad y la honestidad. But you're breaking integrity and honesty.
¿Cuántos me están entendiendo ahora? Are you all understanding? Amén. Cada quien hace lo que quiere Everyone does what they por no want tener una verdad absoluta, because they don't have an por absolute falta de truth, temor a Dios because of the lack of fear y of por la God falta de valores. and the lack of values. No se cree en la verdad central de la palabra. They don't believe that the Y truth is podemos ahora central ver in the word. en todos lados las consecuencias And now we can see the consequences everywhere de muchas formas. of many ways. Pero hoy quiero ponerles algunos But I ejemplos. want to play some examples. Y yo quiero que pongan el primer video And I want to play a para que video. entiendan cómo está en campo. So Pudiera we- poner muchos, I was going to put many, pero quiero hablar de algunos nada but I want to más. speak about a few. Y quiero que pongan el primer video. Eso es lo que está pasando ahorita con migración. This is what's happening right now with immigration. Eso es lo que está pasando ahorita en este This país. is what's happening in this country. Hay caos, There's chaos. hay división política, There's political division. hay división en el país. There's a division in the country. Porque el que un gobierno también, y eso es importante que como cristianos lo And sepamos. this is important as Christians to know as well. Y a lo mejor me meto en problemas con algunos de ustedes. And I might get in trouble with a few of you, and Pero that's yo voy a hablar lo okay. que el Señor me ponga. And I want to speak what the Lord places in me. ¿Quieren que hable lo que el Señor me ponga? You want me o to no? speak what the Lord places in me or not? Escúchame bien. I'm going to say it well. El que un gobierno esté diciendo que tiene valores The bíblicos, fact that a government says that they have biblical pero no los values, refleja, but they're not reflecting al them no tener un cuidado por los más necesitados, by not having a care for those who are the most in al need, no ser empático by not being empathetic con los más vulnerables, with the ones who are the most vulnerable, y al no tener un trato que sea digno de una persona, a treatment that is worthy of a aunque person, hablemos que somos cristianos, even though we know that we are Christian, no estamos mostrando ni reflejando lo que la Biblia dice. we are not showing and doing what the Bible ¿Cuántos says. están entendiendo lo que estoy hablando? Do you know what I'm saying? Y esas son cosas que uno tiene que hablar. And those are things that need to be Y spoken. esas son cosas en las que uno se tiene que parar. And those are things that we need to Y stand esas son for. las cosas donde la iglesia puede hacer la diferencia. And those are things where the church Porque can make a aislados difference. no vamos a lograr Because nada. isolated, we're not Quedándonos going to achieve callados anything. tampoco vamos a Staying lograr quiet, we're nada. not going to achieve anything. Necesitamos hablar. We need to speak. Y si es un gobierno que de verdad está infundando los valores And if bíblicos, it's a government that's really placing que lo biblical muestre con values, el trato a aquellos que son más then they vulnerables. got to show it with the treatment that they give to those who are Yo no vulnerable. estoy en oposición I am not in opposition con que se vayan todos los criminales de este país, that the criminals of the country have to leave. pero este país But this ha country sido puesto el alimento en las mesas de muchos de ellos. has placed the food on Por la many of gente them hispana. because of the Hispanic Y eso people. es algo que tenemos que And that reconocer. is something that needs to be Y eso es algo recognized. por lo que tenemos que And that luchar is something that we need to y fight por lo for. que tenemos que pelear. And that we need to believe. Pero ese es el caos que se mira hoy en día. But that is the chaos that we see nowadays. Porque no hay temor a Dios. Because there's no fear of God. Porque no hay valores. Because there's no values. Otro video. Vamos Another one. a otro video. Charlie Kirk, Charlie Kirk, un joven activista político y conservador. a young political conservatist. gang violence. Great. En ese momento lo asesinan. In that moment, he was killed. Causó un caos en el país. It caused a chaos in the country. División política. A division, political División division. en las A iglesias. division in the church. Oh, no, yo sí voy a hablar de eso. Oh, no, I am No, going to yo talk no quiero about hablar de that. eso. Oh, no, I'm not No going to quiero talk perder about a la that. I congregación. don't want to get the Hay que hablar de congregation las angry. cosas que se tienen que hablar. y No, we got to punto. talk about the things that we got to talk about, and that's it. Porque como líderes tenemos una responsabilidad. Because as leaders, that is our Y aquí responsibility. no estoy hablando yo de política. And I'm not talking about Sabemos que politics. callaron a un hombre que tenía fundamentos y valores We bíblicos. know that they silenced a man who had biblical Y foundations. no todos lo entienden. And not everyone Unos understands dicen que that. promovía el racismo. Some say that he promoted Yo racism. lo único que sé The only thing I know es que yo no lo vi haciendo absolutamente nada malo. is that I didn't see him doing something Y haya wrong in that diferencia o moment. no haya diferencia, Whether there's a difference or not, sea político o no político, whether politically or not, pensemos de una forma o pensemos de la otra, whether we think one way or not, nadie tenemos el derecho de quitarle la vida a nadie. no one has the right to remove the life esa of es la someone else. razón. And that is Y the eso es lo que reason. yo te quiero mostrar And that hoy. is what I'm trying to show you today. No importa It doesn't matter que no piensen como tú. that they don't think the way No that you do. importa que no hablen como tú. It doesn't matter that they don't speak No the way that you importa do. que no voten como It tú. doesn't matter that they don't vote the way that Nadie you do. tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. None of us have the right to remove the life Eso of está someone else. pasando en este And país that's what's happening in this por country. falta de temor a Dios. Because of the lack of fear of Porque no hay God. una verdad centralizada. Because there's not a centralized Porque hacemos truth. lo que creemos que debemos hacer. Because we do what we believe that we Como should si no do. hubiera ley. As if there was no Por law. falta de valores. Because of a lack of Por falta del values. temor a Dios. A lack of fear of God. ¿Cuántos me están entendiendo Are we ahora lo que getting estoy that now? hablando? Otro video. Another video. La iglesia que hace una semana o 2 semanas, That a church a few weeks ago, el tipo que de repente se estrelló contra la iglesia, the man who all of a sudden drove his sacó car su into arma the y church, empezó a matar gente. took out his weapon and started Y killing después people. quemó el edificio. And then he burned the ¿Cuántos building. vieron esa noticia? How many saw that ¿O news? solamente vemos fútbol? Or do we only see football? ¿Cuántos vieron esa noticia? How many watch those news? Caos por todos lados. Chaos everywhere. Asesinatos, Killings. revueltas,
There's gatherings con everywhere. gente golpeándose en la calle con los policías, People hitting and no fighting with the respetando la police, autoridad, que not ese es otro respecting the problema, authority, that's another con problem. banderas que no son de este país. With flags that aren't from this country. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Are we getting what I'm saying? Con banderas de México With flags of en un Mexico. país que no es México. In a country that's not Mexico. Yo les decía, si esto es en México, I was saying if they did that in con Mexico, banderas with americanas, American flags, en México no dura ni 20 minutos esa gente. in Mexico those people wouldn't last 20 Pero aquí minutes. sí estamos protestando. But here we're protesting. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Simplemente estoy hablando lo que creo que es la verdad. I'm simply speaking what I believe. Miren is más the truth. adelante, eso es una iglesia mormona lo que pasó. That was a Mormon church where Caos, that muertes. happened. Chaos, Esto fue en una death. escuela también, en This un was in a campus, school as well. en Evergreen High School. So, ahí está. Muertes en las iglesias, Deaths in the church. asesinatos en las iglesias, Killings in the church. asesinatos a personas públicas, Killings to public people. en las iglesias, In the churches. en todos lados. Everywhere. Ahora pongan el otro video, eso fue ahí ese día en la escuela. That was there in the school. Pero hay otro video que también me sacó mucho de onda y me dolió mucho. And this is a video that just threw me off completely. Esta joven refugiada ucraniana This young Ukrainian woman que simplemente se subió al bus equivocado, who she just simply went onto the wrong bus. y un tipo que tenía no sé cuántos cargos, And a man who had I don't know how many porque la ley charges tampoco against him. sabe cómo ejercer la ley, Because the law also doesn't know how to execute the estaba law. fuera y de repente la mató sin más ni más, He was out and he just killed por falta de valores, because of a lack of values, por falta de temor a a Dios. lack of fear of God. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando ahora? I hope we're understanding what I'm saying. Esto que está pasando es parte solamente de un gobierno This which is happening is only part of a que está government dividido that is divided por todos lados. everywhere. Todos dicen que están haciendo lo bueno. Everyone says that they're Todos doing what's pelean por lo good. bueno. We all fight for what's ¿Qué good. es en realidad lo bueno? What's truly what's ¿Cuál good? es verdaderamente la verdad? What is truly the ¿En dónde truth? debemos pararnos? What should we stop? Cuando no hay temor a Dios, escúchenme When bien, there is no fear of God, no solamente nos volvemos torpes e ignorantes, not only do we become foolish and pero ignorant, cuando no hay temor a Dios en nuestras vidas, but when there is no fear of God in nos our volvemos lives, insensatos y necios. we become insensitive Y la palabra necedad en stubborn. este contexto And bíblico, foolishness in this biblical context lo ponemos en pantalla, significa means vivir sin temor a Dios. living without the fear of God. Nos volvemos necios, We become vivimos stubborn. sin temor a Dios. We live without the fear of God. Necedad es vivir sin temor a Dios, es despreciar la corrección It's despising y correction seguir los propios deseos sin discernimiento. and following one's own desires without discernment. Eso pasa cuando no conocemos a Dios. That happens when we don't know God. Eso pasa cuando no tenemos temor a Dios. That happens when we don't have a fear of Así God. nos volvemos cuando no tenemos valores. That's how we become when we don't have values. En cambio, la sabiduría, hablando también en este contexto, However, wisdom in this es tener la context as well capacidad de vivir correctamente is having the ability to live delante de rightly Dios before God y tomar decisiones justas and make just and y right caminar en el decisions temor a Dios. and walk in the fear of La Biblia God. dice en Proverbios 9:10, lo ponemos en Look what the pantalla. Bible says in Proverbs. Dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Dile al que está a tu lado, debemos conocer a Dios To the person next to you, we must know y God debemos temer a Dios. and we must fear God. Entonces simplemente el propósito hoy So today's purpose es que nosotros se ha restaurado una vez más el temor a Dios is that in us the fear of God can be restored once y los again. valores con los cuales Dios originalmente, In the values in which God Nos originally creó. created us que se han perdido por todos that have lados. been lost everywhere. ¿Cuántos me están entendiendo? El propósito es que esos valores sean restaurados, The purpose is that these values can no be solo restored, como individuos, not just as no individuals, solamente en mi persona, not just in myself, pero que sean restaurados but colectivamente, they're restored collectively. que sean valores que son restaurados en la sociedad They're values that are restored in y society. que como cristianos de verdad estemos parados en la verdad And de that as Dios Christians we can be standing in y no God's en la truth verdad relativa. and not in relative truth. Porque por eso la Biblia dice que un reino dividido entre sí no prevalece. The Bible says that a kingdom divided in two will not ¿Y prevail. cómo va a prevalecer la iglesia? And how will the church ¿Cómo va a prevail? impactar la iglesia? How will the church ¿Cómo la impact? iglesia va a hacer una diferencia? How will the church make Si a estamos difference? divididos nosotros, If we are divided si no hay among una verdad ourselves, absoluta if donde there's nos not an absolute paremos, truth in which we stand on, simplemente no vamos a poder hacer la we diferencia. won't be able to make the difference. Creemos que estamos haciendo la We diferencia. believe we're making the Hoy difference. que estoy viendo tanta injusticia en algunas cosas, Right now that I'm seeing so much injustice in some things, ya dije, los criminales que se los lleven de este I already país. said, okay, let Yo criminals take tampoco out of los the quiero. country. I also Si no don't van a want ser them here. restaurados. If they're not going to be Pero restored, la gente buena, but good people, la gente que está haciendo algo bueno en people este who are país, doing something good in this country. he visto pastores y I've pastores seen pastors and que pastors hablan y se paran el cuello, that speak and they're que tienen stretching out their autoridad, neck and they have que authority tienen la and they influencia have the para poder influence empujar ciertas to cosas en push la certain ley. things in the law.
Y cuando se trata de algo así, And when it's about something No like los this, veo. I don't see them active. no hablan, They don't no talk. dicen nada. They don't say ¿Para qué el something. Señor nos dio esta plataforma? Then why did the entonces? Lord give us that ¿Para qué el platform? Señor me dio esta plataforma si no la voy a Why did the usar? Lord give me this platform if I'm not going to use it? Es importante It's important que como iglesia no estemos divididos. that as a church we're not En divided. el país debemos estar unidos. In the country we must be Y todos los united. pastores, In all of the de pastors, verdad debemos estar unidos para we empujar should truly be lo que esta united comunidad to necesita. push what this community needs. ¿Cuántos me están entendiendo? Simple y sencillamente, el propósito es que los valores bíblicos So the purpose is that the biblical sean values restaurados en mi persona, are restored in en mi myself, familia, in my en family, mi iglesia, in my church, en mi sociedad in my society, y en mi mundo. and in my world. Una vez más, Proverbios 9:10 Once again, look what it says in Proverbs. dice: el temor del Señor, léelo conmigo, una, Read dos, along with tres. me on screen. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Simplemente debemos entender que restaurar el temor a Dios Meaning that restoring the fear of God y los valores en este tiempo and the values in this time, es más crucial y urgente que nunca. ¿Cuántos lo creen? it's even more crucial and urgent than ever. Ahora, cuando hablamos de temor, no estoy hablando de miedo. Then when we speak about fear, I'm not speaking about Cuando este being versículo habla de fearful. temor, When it speaks about fear, se refiere a la reverencia, it speaks about reference, al respeto profundo deep respect, y a la obediencia a Dios. and obedience to God. Eso es lo que significa tener temor a Dios. That's what it means to have fear of No God. tenerle pánico a Dios, It doesn't mean to panic before God. tenerle reverencia, It means to have reverence, respeto profundo a deep respect, y obediencia a Dios. and obedience to God. Entonces, a causa de ese temor o reverencia And because of that fear or que ha reverence faltado en las that personas has lacking in the, y en la in the sociedad, people and in y society, aún se ha perdido en la and iglesia, has been lost as well in the church, es que mucha gente en la iglesia, is why many lo people in ponemos en church, pantalla, muchas personas han caído en una fe superficial. many people have fallen into a superficial faith. Creemos que tenemos fe, We believe we have pero es faith, superficial la fe. but it's superficial faith. Porque cuando te tocan algo que a ti no te conviene, Because when they touch something that doesn't benefit you, entonces tu fe se distorsiona. then your faith starts to distort. Ya no haces lo que es correcto. You don't do what's right. Ya no te centras en la palabra, You don't stand on the ni en la word, verdad, nor on the ni el truth, temor a Dios, nor in the fear of God, sino más bien en el temor tuyo but in your o fear lo que van a decir de ti. or what they're going to say about you. ¿Cuántos estamos entendiendo Are eso? we all understanding that? A causa de esta falta de temor, Because of this lack of faith, muchos han caído en una fe superficial. many have fallen into an emotional Muchos han faith, caído en una fe emocional. in a superficial and emotional Muchos faith. han caído en una fe sin compromiso real. Many have fallen into a faith that Con doesn't la have real voluntad de Dios. commitment with God's will. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Are we all understanding? Y quiero hacer unas preguntas, And I want to ask a few porque questions. todos tenemos una copita de la Santa Cena en sus Because we manos. all have a Holy Communion cup in our hand. Pero quiero hacer estas preguntas. And I want to do these questions. ¿Te has dado cuenta lo mal que está nuestra sociedad Have you noticed how broken our o no? society is? Pregúntale al que está a tu lado. Ask the person next to you. ¿Te has dado cuenta lo mal que está la sociedad? Have you noticed how broken our society Levanten la is? mano los que se han dado cuenta Lift que up está your mal hand if you've nuestra noticed how sociedad. broken our society is. Segunda pregunta. Second question. ¿Te has dado cuenta lo mal que está nuestro país? Have you realized how broken our country is? ¿Cuántos se han dado cuenta lo mal que está nuestro How many país? have realized how broken our country is? Más adelante, otra pregunta. Further ahead. ¿Te has dado cuenta lo mal que están nuestras escuelas? Have you noticed how broken our schools are? Más adelante. ¿Tu fe de verdad está centrada en Dios o solo está centrada en Él cuando te conviene? Is your faith truly centered on God or only when it's Pregúntale al convenient? que está a tu lado. Ask the person next to you. ¿De verdad tu fe está centrada en Dios? Is your faith truly centered on God? Siguiente pregunta. ¿Los valores en tu familia de verdad son bíblicos? Are the values in your family truly biblical? Híjole. Ooh. Seguridad, por favor, al final del servicio los quiero alrededor de mí. ¿No es cierto? Security at the end of the service just around Más me. adelante. I'm joking. ¿Crees que el temor a Dios tiene que ser restaurado en ti? Do you believe that the fear of God needs to be restored in you? ¿Cuántos creen que el temor a Dios tiene que ser restaurado en nosotros? How many believe that the fear of God needs to be restored in us? Más adelante. ¿Crees que los valores deben ser restaurados en ti y en tu familia? Do you believe that values need to be restored in you and your family? La última pregunta. And the last question. ¿Crees que el temor a Dios y los valores necesitan ser restaurados en tu vida para empezar a hacer la diferencia en esta sociedad? Do you believe that the fear of God and values need to be restored in your life in order to start making a difference in this society? Definitivamente yo creo I truly believe que cuando los valores son restaurados That when the y values el are temor a restored, Dios es restaurado en nuestras vidas, and the fear of God is restored in our lives, como cristianos, como hijos de Dios, as children of God, as entonces Christians, simplemente las cosas van a cambiar en nuestra sociedad. then things are going to change in our society. ¿Cuántos quisiéramos ver restaurados el temor de Dios y los valores en How nosotros? many would like to see the fear of God be restored in ¿Cuáles us, son in the esos valores values? que deben ser What are restaurados? those values that Los should be ponemos en restored? pantalla. Esos valores que deben ser restaurados es el amor, It's love, más adelante, la justicia, justice, la integridad, integrity, la verdad absoluta, absolute truth, la humildad, humility,
el perdón, forgiveness, la unidad, unity, la fidelidad. faithfulness. ¿Cuántos están entendiendo? Are we all Esos son getting los that? valores que de alguna forma deben ser restaurados en nuestras Those are vidas. values that should be restored in our lives. El amor, la justicia, Love, la integridad, righteousness, la verdad integrity, absoluta, la absolute humildad, truth, humility, el perdón, forgiveness, la unidad, unity, el servir a los demás, serving others, la fidelidad. faithfulness. Pues déjame decirte que yo creo que hay una forma de poder restaurarlos aceleradamente. Let me tell you that I believe that there's a way that we En can restore that nosotros. accelerated in Y cuando us. son restaurados en nosotros, And when they're restored in esos us, valores y ese temor a Dios those values and that fear of también van God a ser restaurados en los demás. are also going to be restored in others. ¿Sabes cuándo es cuando son restaurados? Do you know when they're restored? Número uno, Number one, cuando nos dedicamos a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión fraternal. when we devote ourselves to the apostles' teaching and to fellowship among each other. El temor a Dios se restaura. The fear of God is Número restored. dos, cuando participamos de la cena del Señor y de la oración. When we participate in the Holy Communion, in the Lord's Supper, and in prayer. La sociedad cambia y se restaura el temor a Dios. Society is En restored los de afuera, in others, in the cuando se restaura outside, el temor a Dios, primero en los de adentro. when it's first restored in the ones in here. Número tres, Number three, el temor a Dios se restaura porque Dios agrega, cuando se restaura los de adentro, se restauran los de afuera. ¿Por qué? Porque Dios agrega más personas que van a ser salvas. when those who are restored inside restore the ones outside, Pero because God muchas adds more veces, people who are being saved. a causa de la falta de valores y de temor a Dios, Because many times, because of the lack of nos values decimos cristianos, and fear of God, we call pero la ourselves gente afuera Christians. nos dice, But people para outside ser como say, tú, prefiero no ir a la to iglesia. be like you, I don't want to go to church. ¿A cuántos le han dicho eso? No levanten la mano. Don't raise your hand, but how many have been told that? ¿Cuántos me están entendiendo? Mira lo que la Biblia dice. Look what the ¿Y Bible por qué says. dice Pastor Luis que aquí así se restaura el temor a Dios? And Pastor Luis, what does it say that here we Porque can quiero que restore the entendamos lo que la Biblia dice en Hechos 2:42 al love of God? 47. Because look what it says in Mira lo que Acts. dice la Biblia. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la Santa Cena del Señor o la Cena del Señor y a la oración. ¿Cuántos están viendo que en esta serie nos estamos dedicando a esas enseñanzas? How many know that in this series we're Por dedicating todos los to those grupos de teachings? conexión. Through all the connection groups. Más adelante hoy sí. Entonces, mira, regrésate un poco para que haga sentido. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Más adelante, entonces, mira, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. ¿Cuántos creen que se está viendo eso en los grupos de How many conexión? are seeing that in the connection Sacan el groups? pozole, They take las out the pupusas, pozole, los the tacos, pupusas, los the tamales, tacos, the tamales. todo lo que engorda. Everything that fattens Pero you lo up a little sacan bit. con alegría y But con they generosidad. take them out with a lot of generosity and happiness. Más adelante, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Eso también, aunque no es algo que debamos hacer, Even though that's not something we es should algo que do, también se hace. it's something that we also Y todo do. el tiempo estamos ayudando a quien tiene necesidad. And all the time we're helping someone who's in need. Dice, adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor. ¿Cuántos nos estamos reuniendo en casas? How many are gathering in En homes estas semanas. in these weeks? Y compartían sus comidas con gran gozo y con generosidad. Y miren más adelante, todo el tiempo no quejándose, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cuando el temor es restaurado y la gente convive y hay fraternidad y hay unidad y hay amor y todo lo que acabamos de hablar, And when everything that we just said is done, dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. and it says that each day the Lord added to their fellowship those who were being Cuando saved. viene un temor reverente a nuestras vidas, When a reverent fear comes into cuando our viene un lives, temor reverente a nosotros, when a reverent fear comes into primeramente, us, first into us, entonces todos los que están afuera then all of those who van are a on the empezar a outside llegar a la iglesia are going to start to y come to the también van a church, ser and they're restaurados. also going to be Pero restored. mientras no sea restaurado en nosotros, But if it's not first restored in nada us, va a cambiar. nothing is going to change. Si yo no cambio, If I don't la change, sociedad no va a cambiar. Society won't Si no change. cambian las familias, If families la don't iglesia change, no va a cambiar. the church won't Perdón, la change. sociedad no va a cambiar si no cambia la iglesia. Society won't change if the church Simple y changes. sencillamente hay una forma acelerada So there is an accelerated donde el way Señor pone e infunde where the Lord un places temor reverente en nosotros. a reverent fear in Y us eso es And that cuando is participamos de la cena del when we Señor. participate in the Lord's ¿Por Supper. qué, Pastor Luis? Why, Pastor ¿Por qué Luis? participar de la Santa Cena? Why should we participate in the Despierta un Lord's temor Supper? reverente. It awakens a Número reverent uno, fear.
Porque reconocemos que Cristo murió por Number one, nosotros. because we recognize that Christ died for us. Y cuando tú reconoces que Cristo murió por ti, And when you recognize that Christ died for entonces you, empieza a tener un temor hacia Él. then you start to have a Y el fear temor, vuelvo a for him. repetir, And I repeat significa myself. reverencia, That means reverence. significa honra, It means honor. significa It obediencia a means Él. obedience to Porque him. nos amó primero. Because he loved us Porque no first. tenía que morir por nosotros. Because he didn't have to die Pero for us. simplemente por amor lo hizo. But out of love, he did it. Entonces empieza a entrar un temor reverente a nosotros. And then a reverent fear starts to come into us. ¿Por qué, Pastor Luis, entra un temor reverente? Why, Pastor Luis, does a reverent fear Porque come? nos examinamos Because we y nos examine humillamos delante de And Él. humble ourselves before him. Cuando tú dejas de pelear When you stop ante un fighting problema que tienes, in a problem that you're cuando having, tú dejas de pelear when you stop fighting, aferrándote a tu verdad, pero no la verdad de Dios, but holding on to your truth and not y God's te truth, humillas delante de and Dios, you humble before entonces God, empieza a entrar un temor reverente a tu then a vida. reverent fear starts to come Y into los your valores life. empiezan a ser And the restaurados una vez values más begin en to be ti. restored once again in you. Porque son restaurados a través de la Santa Cena. Why are they restored throughout the Holy Porque Supper? honramos su sacrificio con respeto y con fe. Because we honor his sacrifice with respect and faith. No podemos burlarnos de Dios We can't laugh at God cuando Él murió por nosotros. when he died for us. Debemos honrar su sacrificio. We must honor his Y honrar su sacrifice. sacrificio And honoring his significa que sacrifice, debemos vivir como Él nos diseñó. meaning that we should live as he designed Significa que us. debemos vivir Meaning we should de acuerdo live a su idea original. according to his original idea. Porque son restaurados los valores durante la Santa Cena y Why el temor a are Dios. the values restored throughout the Lord's Porque cuando Supper? participamos de la Santa Cena, Because when we participate in no it, lo hacemos de una forma indigna. we don't do it in an unworthy manner. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 11, 26 al 30. I'll finish with this. Look at what it Dice says de esta 1 forma: Corinthians. por lo tanto, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, déjame ver, sí, y beban de esta copa, más adelante, el Señor, hasta que el Señor vuelva, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. No lo quites. Por eso antes de esto te puse varias preguntas. And that's why before that I gave you questions. ¿Estamos viviendo de acuerdo a los valores de Dios? Are we living according to God's values? ¿El temor a Dios de verdad se refleja en mi vida y en la de mi familia? Is the fear of God actually reflected in my life and in ¿De my verdad family? estamos parados en la verdad central? Are we truly centered on in God's truth? ¿O somos simplemente parte de la multitud, pero no de los que estamos haciendo la diferencia? Or are we part of the multitude but not part of those who are making the difference? ¿Sabes por qué viene un temor reverente Do you know why a reverent fear durante la comes Santa Cena? through the Lord's Supper? Porque nos examinamos a nosotros mismos. Because we self-examine Y cuando nos ourselves. damos cuenta que hay algo en nuestras vidas que no está bien, And when we realize that there's something in our life that's not okay, entonces lo ponemos delante de Dios. then we place it before God. Porque no queremos beber de la copa indignamente. Because we don't want to drink of the cup Porque no unworthily. queremos burlarnos de Dios al tomar de la copa sin examinarnos primero. Because we don't want to laugh at God drinking from the Porque cup no without queremos examining que el Señor ourselves. piense que no valoramos su sacrificio Because we don't want the Lord to not think that we are al not valuing participar de his la copa sin sacrifice. reflexionar primero When we drink of the cup without y reflecting preguntarnos cómo está mi casa, and wondering, how is my cómo house? están mis hijos, How are my children? cómo soy como padre, How am I doing as a cómo parent? soy como hijo, How am I doing as a child? qué estoy haciendo What am I doing para hacer la diferencia to make the difference y no ser parte de las and estadísticas. not be a part of the statistics? Ayer en el funeral que hicimos Yesterday in the funeral hubo that como we did, 400 personas there was about 400 people there. y entre esos por lo menos había unos 300 And jóvenes, among them, I'm going to say there was about 300 young porque quien people. murió fue un joven. Because the one who died was a young person. Y cuando estaba ministrando el funeral, And as I was ministering in the muchos service, jóvenes empezaron a ser there was quebrantados a lot of young people cuando les dije que era un tiempo de reflexionar. being impacted when I said that it was a time to reflect. Y empecé a leer Eclesiastés donde dice: joven, acuérdate de Dios And I started reading Ecclesiastes where it says, en young los días de person, tu juventud, remember God in antes in que your se youth, rompa el hilo de plata de la vida. before the string of life is broken. Cuando participamos de la Santa Cena, When we participate también in the estamos Lord's Supper, reflexionando sobre cómo estamos llevando nuestra vida a we're cabo. also reflecting on ¿Cómo how we're estamos leading our viviendo life. nuestra vida? How are we living our life? Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Más adelante, muchachos, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Yo no quiero morir por irreverente.
I don't want to die because I'm not Yo quiero morir de viejo en el being nombre de born. Jesús. I want to die Y old si in the apóstol name va a of vivir Jesus. 120 años, tengo que vivir lo mismo que él, And if apostle's going to 121, live 120 years, then I want to live 121 to be with him. para que se puedan cumplir todos los sueños que So Dios that ha dado. the dreams that God has given him can be fulfilled. Pero quiero decirte algo. But I want to tell you something. Yo no quiero morir por irreverente, I don't want to die because I'm pero not being tampoco reverent. quiero vivir con debilidad. But I also don't want to die because of Y weakness. cuando yo me examino a mí mismo And when I y me self-examine doy myself, cuenta que hay cosas en mi vida que tengo que arreglar, and I realize that there's things in my life that I need si to me falta fix. cierto valor, entonces voy a trabajar por ese valor. If there's a value that I'm missing, then I'm going to work for that Si no hay value. reverencia de mí hacia Dios, If there's no reverence from me to porque a veces no God, me he parado en la verdad, because sometimes I haven't me voy standed a in the tratar de truth, parar en la then I'm verdad. going to try to stand in the truth. Voy a tener el temor a Dios que Él me está I'm demandando, going to have the fear of God that He's porque yo no demanding quiero from ver a me. mi familia igual. Because I don't want to see my Yo family quiero the que same. mis valores I want my y lo que yo values esté haciendo and what I'm trascienda doing mis can generaciones. transcend my Y no solamente generations. yo hacer la diferencia Not mientras just me viva, making the difference pero when I'm hacer la alive, diferencia cuando ya esté con el but Señor, make the difference while I'm in the por el Lord. legado que deja a mis hijos, Because of the legacy that por I el leave my cambio que haga children. una sociedad, Because of the children por that el make to a cambio que haga una society. iglesia. Because of the children that a church makes. Debemos entender We must que understand nada va a cambiar that nothing is going to si change nosotros no cambiamos, if we don't change. si no reflexionamos, If we don't reflect. si solamente venimos a la If iglesia we only come to church como si fuera un club social, as it was a social pero club, salimos de aquí But then we leave diciendo malas palabras saying otra vez, bad words tratando again, mal a la esposa, treating our wife tratando bad mal a again, los hijos, treating our siendo children bad adúltero, again, being fornicario, adulterating, viendo fornicating, pornografía. watching pornography. Nada va a cambiar Nothing is going to change si tú no cambias. if you don't change. Y en la sociedad tampoco. In society Y en won't el change. país And the tampoco. country won't No change. importa qué bonito It hablemos. doesn't matter how nice we speak. Dicen por ahí que tus actos hablan tan fuerte Out there they say that your que las actions personas no pueden escuchar lo que dices. make your actions speak so loud that people don't know Es tiempo de hablar con nuestros your actos, actions speak so no loud that people don't solamente hear con lo what que you're saying. decimos. Quiero pedirles que se pongan de pie, I want you to stand on your feet. que abras tu copa, Open your cup. que la pongas en tu mano Place it in your hands y que reflexiones. and reflect. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Entendieron el mensaje del día de hoy? How many of you were able to get the message today? Toma tu copa y no participes todavía de ella. Take your Canta, cup, don't canta algo, participate ya, just please, yet. canten algo. Yo sé que el Señor no te trajo aquí por casualidad y antes de tomar de la Santa I Cena, know the Lord didn't bring you here by coincidence. quiero And que before taking recapacites it, I want you to en cómo has rethink. llevado tu vida How have you led your life? y que no participemos de la copa indignamente, And let's not participate unworthily. que no participemos de la Santa Cena Let's not participate of the sin Lord's Supper reflexionar cómo estoy siendo without first reflecting how we y are cómo mi doing cambio puede impactar la and sociedad, how my change can impact society. cómo lo que tú hagas en la plataforma en la que trabajas, How what you do in the platform that en you el work círculo de in, influencia que el Señor te ha in the dado, circle of influence that the Lord has cómo given you. tu cambio, How has your el change, temor a Dios en tu vida the fear of God in your y la life, restauración de valores en ti, and the restoration of values in quizás no you? van a cambiar toda una sociedad, Perhaps they're not going to change a whole pero sí van a society, empezar a cambiar tu círculo de influencia, but they're going to change your circle of tu influence, familia, your family, tus compañeros de trabajo, Your coworkers, tus compañeros en la your oficina. coworkers in the Y si office. cambia eso And if that y todos changes, lo hacemos en nuestro círculo de and then we all influencia, do it in our circle of entonces la influence, sociedad va a empezar a cambiar en then todos society will lados. be able to Y change in algún día different vamos ways. a ver este país una vez más. And one day we'll see this country once Unidos. again, united. Por cierto, Which, by the way, cuando haya valores when there are values, bíblicos, biblical values, aunque no nos gusten, even if we don't like them, apoyemos los valores let's bíblicos. support the biblical Aunque no values. nos convenga, Even if they're not por nuestro convenient, estatus legal en el because of our país, legal status in the country, apoyemos los valores let's bíblicos. support the biblical values. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Are we Esa es getting una it? verdad. It's a truth. Esa es una verdad. It's a truth. No podemos decir que somos We cristianos can't say we're Christians y votar a favor del aborto. and then vote No pro-abortion. podemos decir que somos We cristianos can't say we're Christians y votar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. and then vote for marriage in Y sex of pudiera the decir un montón de sex, cosas, of the same-sex marriage. pero ustedes saben a lo que me refiero. And I could say many things, but you know what I'm Dicen referring que al to. buen entendedor pocas And it palabras. says to those who are wise, Toma they tu need pan little en la things. mano. Take your bread in the hand. Cierra tus ojos Close your eyes. mientras cantamos algo. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo yo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Y anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad.
Señor, hoy te pido que muestres a tus hijos Lord, I ask that you show your children cuáles son los valores que tienen que ser restaurados what en are the nuestras values that need vidas. to be restored in their lives. Señor, si no habíamos tenido temor a ti Lord, if we had not had fear of o you, no entendíamos lo que es el temor a ti, or we didn't understand what it was hoy to te have pedimos fear que of lo you, restaures en nosotros Lord, we ask that you restore it y in que us, seas tú, mi Dios, and that it's you, Lord. que Gálatas 2:20 The Galatians se refleje en 2:20 nuestras can be vidas, reflected in que our ya no lives, vivamos that nosotros, it's no longer us más que living, tú, Cristo, vivas en but you, nosotros, Christ, living in y us, que lo que ahora vivimos and that what we lo now vivamos live, en el Hijo del we Hombre. live it in the name Dios, of que the Son. podamos verdaderamente That, Lord, we can truly reflejar tus valores reflect your y values reflejar que vivimos con temor a and ti. reflect that we live with fear of you. Mientras estás con tu pan en la mano As you have your bread in your y hand, mientras estás meditando, and as you're meditating on that, quiero preguntar I want to ask a todas aquellas personas to all of those que people nunca han aceptado a Jesús en su that have corazón, never accepted Jesus in que a your lo heart, mejor nos visitaste por primera that vez, perhaps you visited us for the first o que a time, lo mejor estabas alejado del or Señor. perhaps you've been separated Hoy from es el God. momento This is the moment para reconciliarte con to Él. reconcile with Him. Close your eyes, cierra Cierra tus tus ojos ojos. y repite esta oración, todos juntos. And all of us, let's repeat Repitamos this esta prayer. oración. Señor Jesús, Lord Jesus, en esta hora in this time, yo reconozco I recognize que he pecado, that I have sinned, pero también reconozco but I also que recognize tú moriste por mí that you died for en la me cruz del on Calvario. the cross of Calvary. Por eso, Señor, Which is why today, hoy te Lord, pido perdón I ask for y forgiveness. te pido que entres a mi And I corazón ask you to come into my para heart que seas mi so you Señor can be my y mi Lord Salvador and personal. my personal En el Savior. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. And amen. Muchos que quizás no habían aceptado a Jesús en su corazón, Many who perhaps hadn't accepted Jesus hoy in their vamos a heart. poder participar de la Santa Cena Today we're going to be able to participate una in the forma Holy digna. Communion in a worthy way. por 30 segundos más. For 30 seconds more. Medita qué valores Meditate what values en tu vida in your life deben ser establecidos. should be established. 30 segundos. Only 30 seconds. Gracias, Dios. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, la vida eterna, tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo Gracias, Señor Jesús. libertad. Ponemos en pantalla On screen, 1 Corintios 11, 23, 25 we're going to put 1 y dice de esta Corinthians. forma: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Podemos participar del pan. We may participate in eating the bread Y disciernan lo que ha puesto en su boca. and discern what He's placed in Discierna el cuerpo de Cristo, you. Discern mientras the al body mismo of tiempo Christ. se está analizando. Versículo 25 dice: de la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban. In the same way, He took the Pueden cup beber of de la wine copa. after supper, saying, this cup is a new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. You may drink the cup. Gracias, Señor Jesús. Vamos, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias te doy. And say, Lord, we give you thanks. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Eterna tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad, lo único que quiero es adorar, lo
Gracias te damos en este día, We Señor. give you thanks today, Hoy Lord. simplemente declaramos que los valores y el temor a ti, Today Señor, we declare that the values and the fear of en you, una Lord, forma sobrenatural se restauran is restored in a supernatural a way través de que participamos de la Santa Cena. as we're participating in the Hoy Holy te damos Communion. una vez más las gracias por tu sacrificio. Today we give you thanks for Hoy your te damos una vez sacrifice. más las gracias Today we thank you once porque tú again nos amaste primero. because you loved us Y te pido, first. Señor, como pastor, And Dios as the mío, pastor, Lord, I que seas ask tú restaurando en Águila Centro Familiar that Cristiano it's you restoring in Eagles y en Christian las Family Center congregaciones de la ciudad de Las and in the Vegas congregations of the city el of Las temor a ti Vegas, the fear y for los you valores bíblicos, and the biblical values, para que a lo mejor estén pasando en otros estados muchas so cosas, that perhaps even though many things are happening in other states, pero que en la ciudad de Las Vegas se haga una diferencia, but that in the city of Las Vegas there que is la a luz difference, que más brilla en esta ciudad and that the light that shines no the sea most la in the de ningún city casino, isn't of a casino, sino que sea la luz que está but en tu it's the pueblo, light that is in que your están en people, tus hijos, that are in your porque van a children, estar brillando donde quiera because que they will vayan, shine wherever en they el go. nombre poderoso de In the Jesús. powerful name of Jesus. Amén Amen. y amén. And amen. Denle un fuerte aplauso al Señor. Let's give a strong applause to the Lord. Déselo fuerte, déselo A fuerte. strong applause. Ya es un poquito tarde, It's a little late already, pero yo quiero preguntar, but I want to ask quickly. ¿quiénes de los que nos visitan por primera vez How many of us who visited us for the first time repitieron esta oración por primera vez repeated this verse, y this que nunca prayer with antes us, habían aceptado a Jesús that en had su never corazón? accepted Jesus in their heart? Si tú hiciste esta